La bufanda navideña, escrita por Dave D. Watson. Copitas de nieve antes del Día de Acción de Gracias, calentamiento global. De verdad, Molly se comentó a sí misma al ver que estaba sola en su carro. Estaba en camino al centro comercial para devolver algunos zapatos, ya que era 2 semanas antes de lo que pensaba que sería el inicio de la espantosa temporada navideña y el Viernes Negro. Su terror fue porque decir que este año iba a ser difícil ni siquiera se podía decir. Durante la última década, cada año parecía que traía drama o tragedia. Primero fue la muerte de su padre, 2 años después su divorcio. ¿Cómo puede alguien simplemente salirse de un matrimonio después de 22 años de matrimonio? Ella a menudo suspiraba. Luego, 2 años más tarde, su madre fue diagnosticada con Alzheimer's. 2 años después de eso, su madre se cayó de los escalones y nunca recuperó la conciencia. Molly ni siquiera tuvo la oportunidad de despedirse de ella o ni siquiera decir un te amo. Ella no pudo ni siquiera disculparse de una pelea horrible que tuvieron un par de semanas antes. No hablemos del año pasado. Solo pensar en lo que pasó le daba náusea a Molly. Rebecca fue la única hija de Jake y Molly. Ella y Molly eran mejores amigas. Cuando Jake salió de sus vidas, se hicieron como hermanas. Compartieron casi todos juntas, incluso hasta la ropa. Rebecca era una buena niña, mejor decir que fue más que una gran hija, y una gran amiga a su madre, porque le había dejado ir a la playa ese fin de semana con sus amigos, pensó Molly. Ella nunca podría perdonarse a sí misma. Ella deseaba que ella le hubiera convencido a su hija de 20 años que se hubiese quedado en casa, pero no lo hizo. En realidad, no podía. Mientras el auto de Molly rodeaba el estacionamiento en busca de un lugar, pensó en todas las veces que ella y su hija habían venido aquí al tiempo tan divertido que habían tenido juntas. Ellas habían hecho este viaje juntas miles de veces. Cuando ella le miró directamente al asiento del pasajero, ella esperaba ver a Rebecca ahí, pero ella no iba a estar. Ese asiento había estado vacío durante más de 1 año. Todo todavía era tan doloroso. Hace 15 meses atrás, que una soleada mañana en agosto se había convertido en la peor pesadilla de unos padres. Palabras como accidente, conductor, ebrio, cruzando en su carril y coma, eran cosas que escuchaba solo en la televisión o en las redes sociales. Ese día ella fue parte de una conversación de un soldado estatal de Jersey por su teléfono celular. Pero aun cuando llegó al hospital fue demasiado tarde. Rebecca nunca se despertó y Molly nunca pudo decir adiós o un te amo, nada más. Está empezando a parecerse a la Navidad donde quiera que vayas. Las palabras de la canción despertó a Molly a la realidad de la temporada navideña. Mientras ella entraba al segundo piso de Macy's a través de las puertas automáticas, fue como si ella le hubieran golpeado un puñetazo en el estómago. Ahora ella realmente se sentía como si pudiera vomitar. Ella se volvió sobre sus talones y se apresuró a su carro. Ella no podía hacer esto, ahora no. De vuelta en su carro, dio algunos suspiros profundos y se compuso. Ella prendió el radio para escuchar música relajante de la estación cristiana contemporánea que ya había tomado consuelo en esos últimos meses. Es la época más maravillosa del año, fueron las primeras palabras que estaban tocando en las bocinas. No, no es, ella gritó. Es lo peor, lo peor. Entonces ella golpeó el botón y apagó el radio.
Dejó caer la cabeza en su volante y lloró, como si no hubiera llorado en los meses anteriores. Ella sabía ahora lo que ella deseaba, que ella no tuviera que saber esta realidad. El año pasado estaba adormecido y en shock. Este año sería diferente. Este año estaría completamente despierta a la herida en su corazón que se desgarraría abierta por las alegrías de la temporada. En su apartamento de 2 cuartos, ella anhelaba volver a estar cerca de Rebecca, para conectarse con ella, para disfrutar de otros recuerdos juntas. Sus amigos habían hecho todo lo posible para consolarla, pero aún había fallado miserablemente. No había consuelo para ella. La gente en el trabajo le había dicho que su fe la llevaría a través. Eso fue casi gracioso. Ella no tenía fe. Ella había perdido demasiado rápidamente. Su padre, su matrimonio, su madre y su única hija. En la mezcla de todo eso que ella había vivido, también había perdido su fe. Ella no podía creer en nada. Ella había dejado el cuarto de Rebecca casi como Rebecca lo había dejado cuando ella se fue a la playa hace más de 1 año atrás. Ella apenas podía entrar ahí. Hoy ella necesitaba reconectarse con recuerdos de su hija, ahí que se obligó a entrar y sentarse en la cama. Durante 1 hora todo lo que podía hacer era enterrar su cabeza en la almohada de Rebecca y olía el aroma persistente de su perfume lila. Ella tenía mucho tiempo desde que se había rendido a la oración. Todo lo que podía hacer era llorar. Cuando finalmente levantó la cabeza, algo llamó a su atención por el rabillo de su ojo. Fue asombrándose al armario de una canasta almacenada ahí. Eran 2 agujas de acero, agujas de tejido para ser exactas. Dejando la cama, ella los recogió. ¿Qué están haciendo estos aquí?, pensó. Parecían fuera de lugar. ¿Rebecca no tejía? Molly se preguntaba en voz alta. Mi mamá me había enseñado, pero Molly no tenía memoria de enseñarle a su hija. Debajo de las agujas todavía se adjuntaba el proyecto que ella ya había comenzado. Una pareja o 3 filas blancas habían tejido juntos. Después de ellos fueron 5 o 6 filas de verde con media bola de hilo no utilizado todavía, unido a una de las agujas. Ella lo recogió y comenzó a agregar filas al proyecto. Tejo 1, perla 2, se escuchó diciendo. Tener en mano algo que Rebecca había tocado, trabajando en algo que Rebecca había trabajado. Este proyecto hacía que Molly se sintiera cerca de su hija. No era una cosa mística, solo una profunda sensación de durante unos momentos a medida de que ella tejía. Ella y Rebecca estaban juntas de nuevo. A estas alturas, las copitas de nieve se habían transformado en una lluvia de nieve. El tráfico estaba loco. Pero, ¿qué esperarías del Viernes Negro? La nieve ligeramente cayendo no estaba ayudando al asunto. Molly había tratado de quedarse fuera de las carreteras, pero ella necesitaba algo y lo necesitaba ahora. Habían pasado 2 semanas desde que había descubierto las agujas de tejido y el hilo en el armario de Rebecca. Ella había seguido el patrón verde de su hija hasta que se quedó sin hilo verde y luego usó cualquier hilado blanco que hubiera para extender las cosas, pero ahora no podía ir más lejos porque estaba simplemente fuera de hilo. Molly ya había sobrevivido el Día de Acción de Gracias, pero apenas. El año pasado, 4 meses después de la muerte de Rebecca, se había ido a la casa de un amigo para la cena del Día de Acción de Gracias y lo hizo sobrepasar.
No funcionó. Ella juró justo en ese momento y ahí que nunca volvería a sentarse alrededor de una mesa con todos los ojos mirándola con pena. Este año ella hizo lo valiente. Se quedó en la cama todo el día. Cambió su mensaje de teléfono celular y lo siento, perdí tu llamada. No estaré disponible por unos días. Y su respuesta automática en su texto: estoy fuera del área, nos conectaremos cuando regrese. El alcance de su celebración de acción de gracias fue ver en la tele "Es una vida maravillosa" por la millonísima vez, y se sentía como eso. Esta temporada navideña había vuelto a abrir la herida que era su corazón. Sin nadie alrededor, sentía el agujero de la pérdida de Rebecca más bruscamente de lo que esperaba. La muerte de sus padres y la ruptura de su matrimonio también había sido amplificada en el vacío de sus días. Ahora estaba desesperada por volver al proyecto de tejido, lo que suponía que debía hacer, para volver a conectarse con su hija como si hubiera tenido unos días antes. Si ella simplemente no se hubiera quedado sin hilo. Ahora ella tuvo que salir en el Viernes Negro, el peor día y el peor momento del año. Suspiró con alivio cuando encontró una plaza de aparcamiento cerca de la puerta de la tienda de Hobby Lobby. Ella había conducido 45 minutos para viajar a las 5 millas que la tienda era de su apartamento. Ella sabía que tendrían el hilo que necesitaba en abundancia. Rápidamente caminó hacia la tienda y fue recibida por una empleada media anciana de la tienda que se preguntó si necesitaba ayuda. Ella le pasó al lado con un ritmo apresurado, pero educadamente y amablemente. Apenas Molly le vio a la mujer el nombre en su etiqueta que leyó Gracia, y su acento reveló su herencia latina. Ella notó fácilmente que la señora era una señora mayor de algunos 75 años. Molly se preguntó qué estaba haciendo esta mujer trabajando en negro viernes, y mucho menos que estaba trabajando, punto. Ella personalmente acompañó a Molly a la sección de hilo al descubrir lo que estaba buscando. Molly se paró en el medio del pasillo viendo la multitud de opciones y casi se rompió en lágrimas. No se le había ocurrido completamente hasta este momento que desde que empezó ella realmente no sabía lo que estaba tejiendo. Ella realmente no sabía lo que necesitaba. Claramente no estaba trabajando con la cabeza muy clara. Gracia había estado observándola a una corta distancia y ahora le habló a ella cuando ella llegó al fin del pasillo. ¿Puedo ayudarle más?, dijo en un tono suave. Sin querer explicar, Molly se escuchó a sí misma. Solo estoy tratando de hacer algo para la Navidad y no estoy segura de los colores para usar. Gracia estaba junto al lado de ella y le escogió un verde, un toque de hilo blanco y azul oscuro. Estos siempre me parecen colores navideños, dijo ella. Tomándolos y girando a toda prisa sin pensar, Molly dijo: Gracias, Gracia. Mis amigos me llaman Grace. Gracia gritó después de la escabullida de Molly. Felices fiestas y feliz Navidad, ella continuó. Debido a las líneas de cajeros de Viernes Negro, el ritmo de Molly se vio obligado a disminuir. De pie con los otros compradores que estaban para pagar su compra, ella miraba a la otra mercancía. Se permitió unos momentos de mirar a lo que ofrecía la tienda. Lotes y muchas cosas artesanales, pensó. Tengo que volver aquí cuando haya menos gente. De pie hasta la mitad del pasillo, debido a la multitud de ojos, atraparon un colorido cartel de la palabra
enmarcada en letras azules oscuras y sobre un fondo blanco brillante vio la palabra gracia, deletrada verticalmente en el lienzo. Junto a cada letra había una palabra que pasaba horizontalmente formando un arco crístico. Decía las riquezas de Dios a los gastos de Cristo. Y luego en letras verdes en un bloque cerca de la parte inferior decía de lo que se trata la Navidad. En que ella se acercaba hacia el cajero, siguió mirando hacia atrás al cartel. Ella nunca había oído que se dijera de esa manera. Ese tipo de sentido le dio un verdadero significado a lo que se había convertido en una fecha vacía. En ese momento Gracia apareció, de nuevo, habiendo sido enviado a las personas dirigidas a las líneas más rápidas. Molly gritó a la señora: «Gracia, quiero decir Grace, ¿podrías ayudarme?». Cuando Gracia se acercó lo suficiente para que nadie más escuchara, ella le susurró mientras le señalaba al cartel que le había llamado la atención: «Por favor, consiga ese cartel de Gracia para mí, así yo no tengo que salir de la línea». Gracia rápidamente lo consiguió para ella y tan rápido como ella vino, ella se fue a ayudar a otras personas. «Espero que yo sea tan ligera a esa edad», pensó Molly. Dentro de su carro, Molly se preparó más para irse de camino a su casa. Estaba satisfecha con sus compras y las examinó. Se detuvo cuando ella consideró la coincidencia, mirando a su bolsa de compras. El cartel decía Gracia. Era un azul oscuro, blanco y verde. Las bolas de hilo eran un azul oscuro, blanco y verde. Todo asegurado por Gracia, o como sus amigos la llaman, Grace. Mientras miraba estos artículos, Molly sintió un poco de escalofrío en la espalda. Y no era porque todavía estaba nevando. El viaje de Molly a su casa fue más rápido de lo que esperaba. La tormenta de nieve se había convertido en copitas de nieve y el tráfico se había aliviado un poco. Todavía estaba un poco pensativa por las coincidencias de su bolsa de compras, pero ahora no estaba pensando más. ¿Y para qué eso? O tal vez solo los milagros de la temporada, lo que quisiera. De cualquier manera, estaba lista para establecerse solo en un fin de semana tranquilo en su apartamento, trabajando en el proyecto para conectarse con Rebecca, lo que se suponía que debía hacer. Llegando a su puerta principal, fue recibida por una pequeña cajita marrón de cartón. Extraño, pensó ella. No recordaba haber ordenado nada y ella no estaba esperando nada de nadie. Recogiendo la caja mientras abrió la puerta, fue golpeada por lo que era como si no contuviera nada. Cerrando su puerta, colocó el paquete en la mesa de la cocina, colocó su bolsa de compras y colgó su abrigo. Atentamente comenzó a examinar el paquete como si era de CSI. Se dirigió claramente a ella, tenía una dirección de retorno extraña. Leía: División de Propiedades, NJST, Ocean City County, New Jersey. Cuanto más miró el paquete marrón, más se desconcierta. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Todos esos corrieron junto en su mente como una larga oración. El pequeño paquete se abrió tan fácilmente que sorprendió a Molly. Totalmente abierto, su contenido la miró fijamente. Envuelto en un papel portátil, era un objeto metálico que cuando se recogió se reveló que era un teléfono celular rojo gravemente golpeado. Molly se sorprendió porque incluso en su estado basurero lo reconoció de inmediato para ser el teléfono celular de Rebecca. El teléfono había estado perdido desde el accidente.
Molly lo agarró y se tan apretado, primero luchando contra las lágrimas y luego dando a las lágrimas. Las preguntas quién, qué, dónde y cuándo fueron respondidas por una simple nota escrita en el papel que envolvió el teléfono rojo. Leía: recientemente este teléfono se dirigió a nuestra división. Fue encontrado cerca del sitio del accidente que tomó la vida de su hija. Te recordé por la visita que estuviste con nosotros para recoger las pertenencias de tu hija. Hice un poco de investigación utilizando números de serie y conecté este teléfono al caso de su hija. Pensé que te gustaría tenerlo. Con más sentido, pésame. Oficial Jill Johnson, División Propiedades, New Jersey State Troopers. Molly no se sorprendió cuando presionó el botón del incendio y el teléfono no se encendió. Ella suponía eso. Lo que la sorprendió fue cuando ella lo enchufó y al cargador a unos momentos y golpeó el botón de incendio y se iluminó. En solo unos segundos, sin necesidad de contraseña, Molly estaba mirando a una pantalla llena de las aplicaciones de Android de Rebecca. Molly no estaba seguro de lo que hacer después. Se sentía como si estuviera invadiendo la privacidad de Rebecca, pero no era realmente porque Rebecca, ya no estaba ahí. Ella quería tanto conectarse con su hija. Fue esta coincidencia en el momento de su pena más profunda, orquestada por alguien para que ayudarla a hacer esto. Comenzó con la aplicación de mensajes de texto, tocando el teclado en la pantalla donde los dedos de Rebecca se habían escrito. Se sentían sentir cerca de su amada hija. Desplazándose por los textos, se encontró sonriendo a través de sus lágrimas. Las conversaciones con sus amigas eran tan dulces, tan divertidas, tan ella. Por un momento fue como si se hubiera ido en absoluto. Una serie de texto con un chico amigo de ella, quien Molly reconoció, tenía una imagen extraña adjunta. Era un selfie de alguien con una bufanda. Espérate, era Rebecca en el selfie y esa bufanda era verde y azul y roja, dorada, plata y púrpura, con blanco separando los colores. El proyecto Molly había encontrado en el armario se parecía sorprendentemente a los comienzos de esta bufanda. Las palabras en el último texto en la cadena justo después de que la imagen trajo todo. Lea amó la bufanda que hice. Estoy haciendo una segunda para mi mamá, para las Navidades. Seremos gemelas o mejores amigas. Saliendo del teléfono por un segundo, Molly suspiró con alivio. Al menos ella sabía ahora lo que se suponía que debía estar tejiendo. Era una bufanda navideña. Mirando hacia atrás en el teléfono rojo, Molly levantó su nombre en el registro de los textos para revisar las conversaciones de su hija. Esto fue tan doloroso, pero aún fue un regalo para ella. Una gracia que fue precisamente en esta temporada. Al tocar su nombre, Molly vio un texto desconocido. Había visto y revisado una y otra vez que ella y su hija habían intercambiado en esos últimos días de verano antes del accidente. Ella no recordaba este texto. Rebecca no había tenido la oportunidad de enviarlo. Decía: gracias mamá por crearme para ser quien soy, amándome con todas mis locuras y siempre siendo mi mejor amiga. Dios aseguró que me diera la mejor mamá que una chica podía pedir. Te amo. Agarrando el teléfono rojo, Molly corrió hacia su cuarto y se tiró a la cama llorando a gritos.
hasta dormirse. Molly se despertó temprano a la mañana siguiente. Era sábado por la mañana, al sonido de rasgos y camiones de arena. Las tripulaciones de la carretera estaban limpiando las calles y Molly estaba aclarando su mente. Ella necesitaba salir de nuevo. Necesitaba más hilos de diferentes colores para terminar el proyecto. Rebecca había comenzado sorprendentemente y tal vez incluso milagrosamente. El hilo azul seleccionado por Gracia combinó perfectamente a lo que había comenzado Rebecca. Ahora todo lo que necesitaba era el rojo, la plata, el oro y púrpura. Con el celular en mano se fue a la misma tienda que ayer con la esperanza de encontrarse con Grace. Mis amigos me llaman Grace. Otra vez. Ella no sabía que sería más antes de lo que ella esperaba. Mientras ella manejaba hacia su destinación, ella pasaba las cosas ya familiares que ella no le ponía ya atención. Pero alguna razón hoy fue diferente. Justo frente a ella estaban las enormes letras rojas fuera del Hotel Hilton que dice amor. La palabra le recordó últimas palabras de Rebecca en el texto de su teléfono rojo dañado. Esto le dio escalofríos. 2 eventos de hormigueo de espalda en 2 días. Esto fue un poco raro para ella. Cuando comenzó a manejar de nuevo, ella volvió a ver el tráfico ponerse lento y a pesar de que era temprano. Habiéndose detenido en una luz roja, ella miró a su derecha y se sorprendió. No puede ser. Era Gracia. Mis amigos me llaman Grace. Ahí de pie, en la parada de bus, en un abrigo de oro brillante con sombrero. Molly se detuvo, bajó la ventanilla y gritó a través de la ventana del lado del pasajero. «Vente, yo te llevo, voy para allá». Cuando Gracia una vez reconoció a Molly, se acercó y saltó rápidamente en el lado pasajero. ¡Derrumba! Iba Molly y Gracia a Hobby Lobby, con la Gracia en mano, mejor decir. Las 2 extrañas tenían un momento esperado de incomodidad antes de que Gracia rompiera el hielo. «Qué chévere verte aquí esta mañana», dijo con una sonrisa. «¿Tienes tiempo para una parada rápida antes de ir al Hobby Lobby?» Molly estaba contenta de ayudar a su nueva amiga Grace. «Señala el camino», dijo Molly con entusiasmo. «¿Ves allí?», dijo Gracia, apuntando a uno de los proyectos de vivienda más difíciles de la ciudad, que se veía arrimándose solo a su derecha por un arrastre principal. Mientras doblaba en la siguiente intersección, Molly no podía resistir preguntarle a Gracia dónde iban. Grace respondió con una sonrisa. «Bueno, por supuesto, yo soy la mentora de una niña ahí y necesito dejar su regalo de Navidad». Molly ahora tenía algunas preguntas más, como ¿cuántos años tienes? ¿Y por qué está una mujer de 75 años que vaya a los proyectos sola para ser mentora a alguien? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Lamentablemente, eso tendría que esperar, porque tan pronto que estaban entrando en los proyectos, ya Gracia estaba a punto de saltar del carro y encontrar a su querida aprendiz. «Puedes quedarte en el carro o seguirme», dijo ella. Después de salir corriendo, ella apenas se detuvo. «Esto solo será 1 minuto. No puedo llegar tarde al trabajo», agregó. Un poco abrumada ya, Molly optó por quedarse sentada. Tal vez la próxima vez fueran las palabras que se susurró a sí misma. Ella estaba un poco aprensiva. Ella nunca había estado aquí antes. Estando segura en su carro, estacionando, ella vio a Grace que se acercaba a una chica de piel oscura, flaca y que aparentaba ser una niña de 12 años de edad, y le entregaba una caja envuelta. Intercambiaron lo que parecía ser saludos y abrazos.
Tan rápido después, ya Gracia estaba de vuelta en el carro y estaba en camino al empleo de Grace y el destino de sus compras de Molly. Después de una segunda pausa de silencio incómodo, Molly le preguntó a Gracia: entonces, ¿cuánto tiempo tienes como mentora? Desde que mi iglesia me hizo consciente de la oportunidad, respondió ella. Estas jóvenes necesitan una influencia constante en sus vidas. Necesitan una buena fundación. Estoy tratando de hacer una diferencia en una vida a la vez, pero la verdad es que yo lo hago tanto para mí como para ella. ¿Cómo es eso?, Molly logró decir con miedo de la respuesta que podría escuchar. El comportamiento de Grace cambió cuando dijo en un tono triste: después de que perdí a mi nieta Jenny hace 3 años, yo era un caso perdido. Yo estaba ayudando a su madre a criarla y luego su voz se arrastró. Me deprimí tanto que me mudé, solo quería estar sola. Molly pensó que necesitaba parar el carro porque no podía ver el camino por las lágrimas en sus ojos. Gracia continuó: pero al año pasado, cerca de la Navidad, paré de estar trapeando y comencé a tener esperanza otra vez. Y eso es cuando llegó a esta oportunidad. Tal vez no tengo Jenny para reír o llorar o ser su mentor, pero con la ayuda del buen Señor puedo usar mi tiempo para ayudar a los demás. Tú entiendes, ¿verdad? Tuve que hacerme la paz con ella y con Dios. ¿Entiendes, verdad?, ella repitió. Molly estaba tan contenta de haber llegado a la tienda en ese preciso momento, porque luego ya no tenía que responder. Ella y Grace salieron del carro y con un rápido gracias y de nada se dirigieron a sus respectivas partes de la tienda. Gracias fue hacia la área de relojes y Molly para comprar más hilo. Molly sacó el teléfono celular rojo maltratado con la imagen que necesitaba. Molly intentó atentamente para que coincidiera los colores y luego fue a la fila para pagar. Aún las palabras de Grace: hice mi paz con Dios, parecen colgar sobre su cabeza como una nube de humo. ¿Cómo alguien hace eso?, ella pensó. ¿Cómo hizo Gracia eso? En otro giro del destino, su cajera salió a ser Grace. Gracia pudo ver a Molly y no estaba bien. Durante la línea, Molly se encontró aceptando tener una cena con Gracia para satisfacerla y sería el día de Navidad, ya que ninguna de las dos tenían otro lugar para estar. Tan pronto como pudo, Molly salió de la puerta para irse a la seguridad de su apartamento y a su proyecto y sentarse cerca de Rebecca. Nuevamente, sin embargo, podría tomar un tiempo porque estaba empezando a nevar. Apenas se reconoció en el espejo. Sus ojos tenían círculos oscuros debajo de ellos. Su rostro estaba hinchado, su cabello estaba despeinado. Ella afirmaba estar enferma durante los últimos días en el trabajo. Ella no tenía gripe ni resfriado o incluso una tos. Ella estaba agotada, no podía dormir por la noche y ella no podía descansar durante el día porque no podía sacar la pregunta de Grace de su mente. Ella había dicho: tenía que hacerme la paz con ella y con Dios. ¿Entiendes, verdad?, oyó la frase que Grace le preguntó una y otra vez en su mente. Molly no entendió y ella no sabía cómo podía entender. Ella no podía entender. Al ver que su matrimonio se disuelve fue lamentable, pero ella podía entender eso. Sus padres fallecieron, fue doloroso, pero la gente envejece y muere. Ella podía entender eso. Pero perdiendo a Rebecca, ¿cómo podría
hacer la paz con la pérdida de ella y con el Dios que lo permitió. Sin embargo, Gracia había llegado de alguna manera a enfrentarse con una pérdida similar. ¿Cómo lo hizo? Molly tenía que averiguarlo. Habían pasado 3 semanas desde que Molly y Grace habían permitido reunirse el día de Navidad. Ella no había logrado casi nada en el proyecto especial de Molly. Era domingo por la mañana y decidió que necesitaba ver o no hablar con Grace cara a cara. Necesitaba paz ahora. Lanzando un sombrero para cubrir su cabeza descuidada y la bufanda barata para mantener su cara semicubierta, ella hizo camino hacia su carro y comenzó a manejar hacia Hobby Lobby para ver a su nueva amiga Grace. Conduciendo la ruta ahora familiar, no se sorprendió al ver a Gracia vestida con un elegante abrigo de plata esperando en la misma parada de bus de la última vez. Deteniendo el carro, una vez más le ofreció a llevar a Grace a su destino y una vez más Grace tomó la oferta. Tan pronto como su puerta se cerró y antes de que Molly pudiera decir «¿Podemos hablar? Estoy a punto de volverme loca». Grace se le adelantó y le preguntó «¿Tienes tiempo para una parada rápida para recoger a la chica a la que soy mentora? La voy a llevar a la iglesia esta mañana». «Claro», una sorprendida Molly respondió, «pero pensé que estabas en camino a tu trabajo». «No, querida, están cerradas los domingos», respondió Grace. «¿Crees que tú y yo podríamos hablar después de la iglesia hoy?», Molly preguntó tímidamente mientras se acercaban a los proyectos para recoger al aprendiz de Grace. Era como si Grace ni siquiera la escuchara, porque había rodado la ventana hacia abajo y gritó para que Samantha, su aprendiz, viniera a ellas en el carro. Con ella ahora en el carro, rápidamente salieron a una iglesia. Molly no sabía cómo llegó a meterse en este lío con una niña que no conocía, y Molly no sabía cómo con una mujer de 75 años que Molly apenas conocía. Esto iba a ser un paseo muy interesante. No muy lejos de los proyectos estaba la iglesia de Grace. Solo no parecía a ninguna iglesia Molly había estado. Era una tienda de ladrillos en una fila de tiendas en una calle llena de basura. Estaba en el corazón del barrio más difícil de la ciudad. Cuando estacionó y cerró su carro, Molly se preocupó si podría ser la última vez que viera su carrito. La iglesia no estaba llena de gente y no era muy grande. Las sillas estaban en filas estrechas frente al púlpito en una etapa ligeramente elevada. El servicio no fue malo, poco largo y ruidoso. Sentada junto a Grace y su Samantha, Molly se consideró un poco fuera de lugar, para decirlo menos. Era una mujer blanca, no sabía ninguna de las palabras de las canciones y parecía a alguien con un problema con la bebida. Pero ella sobrevivió y al final cantó la última canción, Alegría al Mundo, como si fuera de corazón. De alguna manera se sentía un poco mejor. Después de regresar a Samantha a su casa, Molly se encontró sentada al frente de Grace en una mesa con su nueva amiga Grace. Sus hamburguesas vinieron más rápido de lo que Molly había esperado. Gracia se acercó y agarró su mano y pronunció una simple oración. Señor, gracias por esta comida y por nuestra comunión. Que yo pueda ser una bendición para Molly, porque ella sí ha sido una bendición para mí. Rezó en su santo nombre. Amén. Cuando Molly levantó la cabeza
Ella pensó que se sentía como si ella hubiera estado de nuevo en la iglesia. Parecía que Dios estaba ahí en el restaurante de hamburguesas. Mirándola a la cara, Gracia dijo: entonces, ¿qué es lo que te preocupa? Durante las siguientes 2 horas, Molly contó su historia. A través de las lágrimas, le hizo repetidamente a Gracia una pregunta simple: ¿cómo hago la paz con ella y con Dios? A medida que la conversación llegaba a su fin, Gracia le dio una respuesta simple: he llegado a creer que cuando no entiendo el por qué Él hace lo que hace, sé que yo puedo confiar en su corazón. Mi Señor es mi amigo. Aunque Él me mate, yo confiaré en Él. Eso está en la Biblia, en el libro de Job. Yo estuve enojado con el Señor durante mucho tiempo y se lo dije. Me escapé de Él, pero no pude alejarme. Él es el todo para mí. Lo amo y no puedo vivir sin Él. Le pedí una nueva misión, que no sea mi nieta, Jenny. Fue entonces cuando encontré mi iglesia, el programa de mentoría y mi Samantha. Todavía duele, siempre lo hará, pero ahora estoy en paz con Dios y con su plan para mí. ¿Lo entiendes? Molly asintió con la cabeza en medio acuerdo. Ella estaba empezando a entender. En casa de nuevo, Molly regresó a su proyecto. Ella lo comenzó de nuevo, tejer una perla 2, tejer una perla 2. En poco tiempo llegó el momento de la cama, y Molly se arrodilló junto a su cama y habló honestamente con Dios. Por primera vez en su vida, ella derramó su corazón a Dios. Se sintió bien, agotada, pero sin carga. Se metió a la cama y se durmió rápidamente cuando una manta fresca de nieve blanca caía afuera. Los siguientes días de nieve que arrimaba a la Navidad volaron. Eran soportables para Molly. Desde su primera conversación franca, honesta y con la bondad, las cosas con Dios eran diferentes. No necesariamente mejor, pero ciertamente diferente. Ella había tenido muchas más conversaciones desde la primera. Era soportable. Fue una buena frase para descubrir cómo se sentía. Su corazón no estaba curado, pero el dolor que estaba ahí no era ahora lo único que sentía. El proyecto avanzaba y el hecho estaba casi terminado. Ese proyecto le daba algo de esperar cuando ella regresaba a casa del trabajo. Además de eso, ella estaba esperando su reunión con Grace el día de la Navidad. Ella le había ayudado tanto con unas pocas palabras. Esperaba que en su próxima reunión con Grace, que ellas pudieran hablar más sobre la jornada de la pena del duelo a la esperanza. Molly también había decidido hacer algo muy especial para Grace. Ella planeaba presentarle a ella con la hermosa bufanda que había sido el proyecto, pero ahora era un maravilloso tapiz de bandas verdes, azules, rojas, doradas, plateadas y púrpuras con blanco separando las bandas. Se veía muy bien, pensó Molly entre sí. La bufanda había acercado a Rebecca y sería un regalo adecuado para adornar a Grace, mi amiga, o era mi mentor. En la Nochebuena, Molly se apresuró a casa primero desde el trabajo y luego a una fiesta familiar con tíos y tías, sobrinos y primas. Fue su segunda Navidad sin Rebecca. Le parecía que ella siempre midiera la vida con cuántas Navidades habían sido desde el fallecido de Rebecca. Ella, sin embargo, ella podía sentir que estaba mejorando. Había esperanza. Eso fue suficiente por ahora. Una vez en casa, tomó una última mirada a la bufanda y luego la envolvió en una hermosa caja
púrpura, con un brillante lazo de color púrpura. Ella había escogido una tarjeta especial para Gracia también. No fue realmente una tarjeta de Navidad, pero tenía una escena de nieve en parte delantera y en lugar del blanco para escribir en el interior. Ahí Molly escribió: querida Grace, gracias por enseñarme que tengo un corazón roto, no una vida rota. Tengo un sueño roto, no un futuro roto. Tengo esperanza ahora. Eres una persona muy especial. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo, tu amiga Molly. Fue la tarjeta más personal que podría haber escrito. Molly tenía la intención de irse a la cama temprano. Ella había aceptado reunirse con Grace y Samantha, la niña de quien Grace era mentora, en la iglesia. Debían reunirse para los servicios del día de Navidad a las 10 de la mañana. A la mañana siguiente, entonces buena, a la cena de Navidad. En realidad, estaba un poco emocionada con el día de Navidad. Incluso había conseguido una pequeña muñeca para Samantha. Entró en la habitación de Rebecca para sentirse cerca de ella en la víspera de la Navidad. Ella fue a su armario para sacar un vistazo a sus vestidos. Mientras miraba a los pocos vestidos que estaban ahí, dibujaron sus ojos a una bolsa de vestir escondida a simple vista en el centro del armario. Ella lo sacó y lo abrió, y ella se quedó sin aliento. Ahí antes de sus ojos estaba una bufanda hermosa, hecha a mano, verde, azul, roja, dorada, plata y púrpura, con blanco dividiendo cada color colgando en la bolsa de la ropa. Era igual a la que había visto en el teléfono celular maltratado de Rebecca. Eso fue porque era el que había visto en el teléfono celular maltratado de Rebecca. Sosteniendo el proyecto completado, la bufanda que Rebecca había hecho, la mente de Molly corrió. ¿Por qué fue Rebecca haciendo 2 bufandas? Molly se pidió en voz alta. La respuesta vino fácilmente a la mente de Molly. Uno era para Molly y el otro era para Rebecca. Molly sonrió y lloró todo a la misma vez. Casi un año después de su muerte, Rebecca le había dado a Molly un último regalo de Navidad increíble. No hacía frío en su apartamento y no estaba nevando afuera, pero Molly todavía se puso la bufanda para dormir en su cama. El despertador despertó a Molly mucho más tarde de lo que había tenido la intención de levantarse. Eran las 9:30 y a ella necesitaba estar en la iglesia de Grace en 30 minutos. Ella iba a llegar un poco más tarde de lo esperado. Ella hizo todo lo posible para prepararse rápidamente y salir por la puerta, pero eran las 10:15 antes de que ella tirara su nueva bufanda tejida hecha por ella, por su hija, y salió de la casa. Ella llegó a la iglesia a las 10:45. Eran las 10:50 cuando ella se coló en la parte trasera de la iglesia, ya que la congregación estaba cantando en español: Gloria a Dios en lo alto, gloria a Dios en lo alto. Las sonrisas de las caras de todas le hicieron contenta de haber llegado. Buscó a Grace, pero no estaba a la vista. Tenía muchas ganas de darle la bufanda en la caja de regalo que había llevado con ella. Ella iba a tomar un selfie de las dos en sus bufandas. Por el rabillo de su ojo vio a Samantha sentada sola y le preguntó dónde estaría Grace. Después del canto, el pastor se dirigió a la plataforma con lo que parecía una carta en su mano. Despejando su garganta, comenzó a leerlo en español. Debió haber notado la mirada desconcertada en la cara de Molly, porque comenzó a traducirlo mientras iba. La traducción al inglés fue picada, pero Molly lo entendió. Mis hermanos y hermanas, comenzó la carta.
No puedo agradecerles lo suficiente por todo lo que han hecho por mí, continuó. Llegué a ustedes rota y amargada, lastimada de mi pérdida y corriendo de Dios. Todos me otorgaron su amistad y me ayudaron a sanar por la gracia de nuestro Señor. Me ayudaron a encontrar a mi propósito de nuevo. Me han llamado de regreso a casa en mi país, porque mi hermana está enferma y me necesita de inmediato. Lo siento, no pude estar ahí para decir adiós. Por favor, cuida de mi aprendiz Samantha. Siempre estarán en mi corazón. Con amor, Gracia. Molly se sorprendió. Ella se arrepiente ahora de que nunca intercambió su número de teléfono celular con Grace. Sus pensamientos se volvieron de inmediato a Samantha y sus sentimientos de deserción. Justo después de que el servicio terminó, Molly buscó a Samantha. Poniendo su brazo alrededor de ella, la consoló. Molly oró: Dios, ayúdame a ayudarla. Inmediatamente y casi milagrosamente, instintivamente sabía lo que necesitaba hacer. Le integró la caja envuelta en púrpura con la cinta púrpura a Samantha. Abriéndolo, Samantha sonrió una sonrisa que pasó de oreja a oreja. Molly señaló a la bufanda alrededor de su cuello y ayudó a Samantha a colocar la bufanda acaba de abrir alrededor de ella. Sacando su teléfono celular, Molly tomó un selfie de Navidad de las dos chicas en bufandas navideñas. Sería el primer de muchos selfies de Molly y Samantha. Salieron de la iglesia juntas, en la nieve recién caída. Dos chicas hermosas, con sus bufandas navideñas tejidas en mano en azul, rojo, oro, plata, púrpura, separadas por fila de blanco como dos bufandas navideñas. Fin.